Radio Mundo Católico se complace en presentar al presbítero Ernesto María Caro, quien nos habla sobre el amor de Dios, una serie de programas que nos llenará de luz sobre las formas en que Dios Padre nos muestra la grandeza de su amor. Esta realidad que hoy vivimos pertenece a un desarrollo de una etapa de la humanidad que ciertamente es la última. Ya no tenemos que esperar a nadie. Esta es la última etapa de la humanidad y por eso estos son los últimos tiempos. Sin embargo, en estos últimos tiempos estamos encontrando que se están manifestando estas situaciones que hoy vemos con gran claridad en nuestra sociedad. Vivimos tiempos difíciles en el que la familia tiene que afrontar retos que tienen que ver con esta situación que hoy vivimos. Las vivimos porque los niños han ido creciendo, se han hecho hombres y estos han generado familias, pero ha habido serias fallas en la formación de la familia que hoy nos hacen tener que enfrentar un mundo muy complejo, muy difícil para todos nosotros, particularmente para las familias. Y son los retos que hoy todos ustedes y yo como sacerdote, como pastor, tenemos que afrontar. Y lo primero pues tenemos que conocerlos, tenemos que hacernos conscientes, porque el mayor problema es cuando nosotros no sabemos que tenemos un problema. Cuando yo no sé que existe un enemigo, cuando yo no sé que tengo un problema, pues no tengo la forma de remediarlo, porque ni siquiera sé que existe, no soy consciente de esto. Y a mí me parece que una de las situaciones que hoy vivimos es que vivimos en un mundo tan rápido, de tanta comunicación, pero al mismo tiempo de una falta de comunicación. Conocemos tantas cosas que lo que terminamos conociendo es nada. Y entonces, ¿qué se hace? Pues los grandes problemas, los problemas graves, no los conocemos, no los detectamos. Estamos ahorita más bien pensando en qué vamos a comer o en dónde vamos a vivir o qué nos vamos a poner. Recordaremos el texto de Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Dice, ¿por qué se preocupan de estas cosas? Tienen en el cielo un Padre que los atiende, un Padre que le da de comer a las aves, que viste a la hierba. ¿Por qué se preocupan por estas cosas? Al estar enfocado tanto en esto, hemos perdido de vista los grandes problemas que atentan contra la destrucción de nuestras familias y sobre todo contra la destrucción de nuestra fe católica. Sería amplio el abordarlos todos. Quiero solamente abordar 4 temas, tratar de presentarlos a ustedes y luego ver cuáles serían algunas vías de solución para esta problemática que atenta gravemente contra la destrucción de nuestra fe y al final de nuestra sociedad. Los 4 temas que iré desarrollando es el abandono de la mujer en su función de madre y eje de familia. El segundo tema que abordaré será la falta de interés por la procreación. La tercera es la tecnología y la pornografía. Y la cuarta es los videojuegos. Son 4 de las grandes amenazas que hoy se ciernen sobre la sociedad, y la sociedad en su reducto más íntimo es la familia. El demonio sabe que si destruye a la familia, como lo está haciendo actualmente, la sociedad no sobrevivirá. Hoy vivimos el egoísmo, hoy vivimos la soberbia, hoy vivimos todas estas situaciones que acabo de leer en esta carta, en esta segunda carta de Pablo a Timoteo. Todas estas situaciones las vivimos porque la familia se está fracturando, porque la familia tiene serios problemas de los cuales no son conscientes los padres de familia y entonces al no ser conscientes no los estamos atacando. No sé si cuando termine mi reflexión ustedes vayan a hacer algo. Al menos espero que les quede claro cuáles son los problemas y cuáles son las vías de solución. De no atender estos 4 problemas, hermanos, estamos realmente en el borde del precipicio. Estamos ya en el borde del precipicio.
Inicio pues hablando de esta economía deteriorada que es la que va a llevar a las madres a trabajar. Hoy, como lo acaba de reconocer recientemente el Papa, el mundo vive una crisis financiera como nunca en la historia había existido. ¿Por qué? Porque vivimos una economía globalizada. En otros tiempos, pues si alguien se enfermaba de la economía, pues su economía se veía restringida, pero pues todos los demás países, pues ni siquiera a veces se pudieran dar cuenta de que esto estuviera pasando. Ahorita hay una crisis en Grecia que está afectando gravemente la economía europea al haberlos admitido dentro del Mercomún europeo, haberles abierto la oportunidad de que pudieran entrar al euro, y eso está afectando todas las economías de los países europeos. Esto no solamente afecta a Grecia, esto afecta a toda Europa, y como afecta a Europa, afecta al euro, y como afecta al euro, afecta al dólar, y como afecta al dólar, afecta al peso. Entonces hay una crisis globalizada. El tema de la hiperproducción y de la descomunal forma de hacer negocios de los chinos que invaden hoy todos los mercados, propiciando que los comerciantes pues se vean hoy marginados porque no pueden competir, mientras que en China, por la legislación que tienen, que prácticamente los chinos viven todavía en una esclavitud dentro de sus empresas, muy parecidas a lo que nosotros hace muchos años tuvimos como las tiendas de raya, pues algo así ocurre en China todavía, en donde los chinos, muchos de ellos, no llegan a ganar más de $5 a la semana. Obviamente con esos costos de producción, pues los productos cuestan nada, no importando aún el transporte que tengan que hacer desde China para acá, pues son precios con los cuales no puede competir el producto nacional. No solamente el mexicano, sino el de todos los países. Es decir, todo que hoy se llama el síndrome chino está afectando la economía de todos los países. Vivimos una economía globalizada y esa economía globalizada está en una terrible crisis y eso nos afecta. No es tanto, sí es cierto que hay o se podrían hacer ciertos elementos, podría haber ciertos elementos dentro de la política nacional para controlar un poco mejor esta situación, pero sin embargo tenemos que admitir que esto no solamente tiene características nacionales, sino mundiales. Hoy los países que antes eran países fuertes, que eran los países del primer mundo, hoy se ven débiles. Las que se llaman economías emergentes están empezando a invadir fuertemente con nuevas tecnologías y sobre todo, como decía ahorita, de los chinos, con una mano de obra que es imposible pues superar. No obstante, todos los reclamos de todas las organizaciones mundiales, incluyendo la Iglesia, acerca de esta cuasi esclavitud que se vive en aquel país. Esto pues obviamente se refleja en un aumento de precios, en un desabasto, que todo esto va llevando a una falta de empleo. Esto repercute o ha repercutido, esto ya venía generándose, esto ya venía desarrollándose desde la Segunda Guerra Mundial, en donde pues con los más de 4 millones de personas que murieron en esta conflagración, pues esto tuvo que hacer que muchas mujeres tuvieran que empezar a reemplazar a los hombres que estaban en la guerra. Esto cambió fuertemente la estructura económica de todas las naciones, particularmente de Estados Unidos, de Europa y pues obviamente de México. La mujer con el movimiento feminista se lanzó a la calle, se lanzó a trabajar, se lanzó en la búsqueda de sus derechos, lo cual era ciertamente muy justo. Sin embargo, esto pues ocurre lo que se le llama la ley del péndulo. Pasamos de una mujer segregada, olvidada en la casa, pasó el péndulo hacia el otro lado, ¿verdad? En donde ahora tenemos una mujer que poco se ocupa de la casa, que poco se ocupa de las funciones que le han sido asignadas directamente por el Señor. Y esto pues es un problema grave al que tendremos que hacerle frente en este siglo. Según los datos del INEGI, me gusta en estas conferencias pues darles algunos datos estadísticos, porque pues esto nos ayuda a entender desde los números, que esos son fríos, son tal como son, cuál es la situación que estamos viviendo.
Según los datos del INEGI, en el 2010, prácticamente todos los datos que tengo son de hace 5 años porque son las estadísticas más completas que he podido encontrar. Pero según los datos del INEGI, el 46% de la fuerza laboral está formada por las mujeres. El 46%, casi la mitad son mujeres. De este 42%, el 72% son mujeres que tienen hijos, no todas casadas. ¿Sí? Es otro tema que ahorita no voy a abordar. Pero nada más para darnos cuenta de cómo efectivamente pues la mujer ha salido de la casa. En algunas ocasiones, sobre todo las generaciones nuevas, porque la mujer quiere desarrollarse, quiere superarse, quiere ser igual que el hombre, quiere tener lo mismo que el hombre, la misma libertad que el hombre, y ha ido cambiando su mentalidad a una mentalidad más de tipo varonil. Quiere ser como el hombre, quiere viajar, quiere tener un puesto importante en la empresa, quiere tener su propia economía y quiere hacer muchas de las cosas que son pues muy justas, siempre y cuando uno no esté casado. Pues el proyecto de Dios no es precisamente este para la mujer. La mujer es el eje sobre el que gravita o gravitaba hasta apenas hace unos 60 años, sobre el que gravitaba toda la estructura de la sociedad, porque la estructura está basada en la familia y la mujer estaba encargada de la formación, la educación y la construcción de la familia. Sacamos a la mujer de la casa y entonces hay un proceso que se llama cavitación dentro de la ingeniería, que se refiere a cuando una máquina está girando rápidamente y se desbalancea, entra en un proceso de resonancia y a veces de cavitación, que empieza a generar una fuerte vibración y que en un momento dado esa vibración es tan fuerte que explota, ¿no? Se destruye, se autodestruye, simplemente girando porque se le ha quitado un peso. Por eso, por ejemplo, creo que algunos hayamos tenido esta experiencia en los automóviles, ¿verdad? Cuando las llantas no están, se les llama balanceo, la llanta no está bien balanceada y uno empieza a caminar a una cierta velocidad, y el carro empieza a vibrar. Si mantenemos eso, pues todo se va a desarmar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está ocurriendo ahorita en nuestra sociedad. El eje de la familia lo corrimos, lo sacamos de su centro y entonces toda la familia ha entrado en un terrible desbalance. ¿Esto qué es lo que nos ha traído como consecuencias? Grandes divorcios, y es obvio. Si la mujer no está en la casa, el hombre, que de por sí somos bastante inútiles, ¿verdad? Y no tiene la ayuda, por eso dice el Génesis. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar ahí todas las explicaciones. Dice, le dio una ayuda adecuada. ¿Por qué? Porque el hombre es bien inútil. Entonces necesita alguien que le ayude. Y la ayuda adecuada, dice, y no encontró nadie que le ayudara. Cuando nosotros revisamos el texto de la creación en el capítulo 2, dice, y no encontró, Dios le presentó a todos y no encontró a nadie que le pudiera ayudar. Y entonces le hizo a un ser semejante a él, hizo a la mujer. Y resulta que la mujer que estaba hecho para que le ayudara, dijo, no, pues ahí te ves, ¿no? Yo ya ahora voy a agarrar mi camino y búscate otro que te apoye, ¿no? ¿Se acuerdan el comal le dijo a la olla? Sí, de esa canción de Cricri. Pues así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Búscate otro que te apoye, le dice. Y así nos está pasando hoy. ¿Qué pasa? Pues el hombre se siente solo, la mujer empieza a vivir su vida independiente y el resultado, entre otros factores, uno es pero el resultado es que uno de 4 matrimonios se divorcian, el 25% al menos se divorcian. Esto en los números así muy, muy discretos, ¿verdad? Se habla del 40%, del 40%.
El 40%, 4 parejas de 10 se divorcian. Y lo grave no solamente es eso, sino que otras 2 o 3 no son felices en su matrimonio. Solamente 2 o 3 familias de 10, los matrimonios llegan a su ancianidad siendo felices, amándose, sirviéndose, verdaderamente haciendo esa unidad que Dios creó al principio. Esta situación de divorcio hace que ya otros pues ya decidan ni siquiera casarse. Hoy la vida en común se va haciendo más común. Hoy vemos que los muchachos pues ya ni siquiera se casan, empiezan como en otras culturas, Estados Unidos y la mayor parte de Europa, a vivir juntos. Luego se aburren de uno y del otro y luego cambian simplemente de pareja. Todo esto va generando una fuerte destrucción, particularmente en la siguiente generación. ¿Qué pasa en estas situaciones donde la mujer tiene que trabajar? Pues los hijos, que en general son 2, ahorita hablaré de esto, los hijos crecen sin amor, crecen educados, en el mejor de los casos, en las guarderías. Ya no hay ese calor materno, ya muchas de las madres de familia que tienen que trabajar, algunas verdaderamente tienen que trabajar y otras han decidido trabajar, ponen a los hijos en las guarderías apenas pasada la dieta de los 40 días. Eso hace que el niño no tenga el calor de la madre, no sea alimentado de su pecho. O sea, hay una serie de elementos, hay una asociación en Estados Unidos que se llama La Leche, que está promoviendo que las mamás vuelvan a amamantar a los hijos porque tienen efectos, está comprobado en un estudio muy grande que se realizó en los Estados Unidos, de los efectos psicológicos tan graves que causa en los hijos que no son amamantados por las madres. Y hoy no somos conscientes de esto, estamos más bien pensando en la comida, en el éxito, en el futuro, en el que tengo de que trabajar, en otras cosas, y hemos perdido de vista lo importante que se llama familia, se llaman hijos, se llama proyecto de Dios para el hombre. Estos niños educados en las guarderías, y digo en el mejor de los casos porque pues muchas veces los muchachos que se han ido convirtiendo en unos monstruos egoístas, pues les avientan los hijos a los papás, los niños son educados por los abuelos, la gente de 50, 60 años que oye, pues ya acabamos, ¿verdad? Yo lo veo en mi propia vida y no me dejan niños ni nada, pero ya veo que hay cosas que no puedo hacer, que batallo, que me canso con más facilidad. El otro día platicaba con gente de mi staff y les decía, híjole, a veces ya llego a mi casa rendido, o sea, ya me quiero acostar. O sea, porque ya tengo más edad, ya no puedo hacer lo que hacía en otras épocas, ¿no? Y entonces ahora les dejan no 1, sino 2 y 3 y 4, y ahí tienen al abuelito, ¿verdad? Vemos a los abuelitos, enfrente de mi parroquia hay una guardería, hay un kinder y hay una escuela, y ahí vemos a los abuelitos, ¿verdad? Llevando a los niños, porque los papás pues están trabajando. ¿Qué hace? ¿Qué efecto produce esto? Bueno, pues los hijos se transforman en hijos rebeldes, porque como ahora hay que sustituir la falta de atención, pues por mimos y por dejar que hagan los niños lo que sea, porque se sienten culpables. Entonces, en la noche el niño hay que darle lo que sea, dejar que haga lo que sea. El abuelito, pues que ya dice, no, pues al cabo ni es mi hijo, ya para batallar, ya había batallado con 3 o 4, basta con eso. Entonces, hoy lo veo, nosotros tenemos ahí una escuela y pues vemos cómo los niños son verdaderamente un problema grave hoy en las escuelas, porque son verdaderamente pues agresivos muchas veces, rebeldes, etcétera. Otro de los elementos que afecta la falta de la mujer en la casa, pues es la falta de atención y vigilancia en las edades críticas, particularmente en la adolescencia. ¿Dónde estaba la mamá de estos adolescentes? Pues trabajando, ¿verdad? Algunas porque tenían que trabajar, pero ¿dónde estaba? Pues no estaba. Y esto es una verdadera crisis en nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues porque el niño no tiene quien lo cuide en una edad terrible de la curiosidad, de todo. Ahorita vamos a hablar un poquito también de esto. ¿Quién ve por sus amistades? ¿Quién ve lo que está viendo? ¿Quién ve? Nadie ve porque nadie está en casa.
Entonces todo esto va generando una serie de problemas dentro de nuestra sociedad. Y obviamente pues se da la frustración de los abuelos que pierden su libertad y se comprometen a una vida de esclavitud para atender a sus nietos. Y esto es un problema. Y es un problema que no tiene una solución fácil. O sea, no es decir, bueno, sí, ya entendí, padre, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esto es un reto. Esto es algo con lo que hoy nos enfrentamos. Es el reto, primer reto que enfrenta la familia. El saber que las mujeres hoy se han orientado, están orientadas a un trabajo en donde hay un gran descuido de la familia, del esposo y de los hijos. Esto mismo lleva a un elemento muy crítico, muy importante, que tiene que ver no con las señoras, sino que tiene que ver con los esposos. La negación a la procreación. Quizás los que estén aquí tengan 2 hijos dirán, no, nosotros no nos hemos negado a la procreación. Bueno, pues déjenme, les voy a dar algunos datos nuevamente estadísticos para que vean el problema gravísimo. En unas cuantas semanas más, ahí por internet, los que nos siguen tanto en Face como a través de la página, estoy terminando de grabar un programa especial de 1:30 que se intitula Un proyecto frustrado y sus consecuencias, que se refiere precisamente a la falta de interés de las parejas por concebir. De esa charla aquí les paso algunos elementos porque es otro de los grandes retos que enfrentamos en este siglo, que la familia enfrenta en este siglo. Hoy tenemos el eslogan, ser menos para vivir mejor. Esto empezó desde el año más o menos 70, entre los 70 y los 80, bajo una presión importante del Fondo Monetario Internacional, que ha propuesto para los países emergentes, si quieren tener dinero del FMI, necesitan reducir su tasa de crecimiento. ¿Para qué? Para poder tener más oportunidad de que se les pague el crédito a través de incrementar el comercio. Como les digo, son problemas complejos de la economía, no fáciles de resolver, pero es importante que los conozcamos y que entre todos vayamos planteando nuevas propuestas para cambiar el rumbo hacia donde hoy se dirige nuestra sociedad y particularmente nuestras familias. Según los especialistas, para que una cultura permanezca, es necesario mantener un índice de natalidad, es decir, el número de hijos por familia mayor al 2.11. Este es el mínimo que deben de existir en una sociedad. La sociedad debe de tener al menos 2.11 niños por familia. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber familias que tengan 3, 4, 5 y familias que tengan 2, familias que tengan 1. Pero tiene que dar una media de 2.11 hijos por familia. Dicen los especialistas en demografía que cuando esto baja por abajo de 1.9, la tendencia es irreversible. Entre 2.11 y 1.9 todavía hay oportunidad de con programas especiales tratar de promover la procreación dentro de la sociedad y regresar nuevamente al 2.11. Cuando baja de 1.9 es irreversible. La sociedad desaparecerá. ¿Sí? Si una familia solo tiene 2 hijos y posteriormente estos solo tienen 1, es imposible que se dé la recuperación de la familia. Esto termina en la destrucción de la sociedad. Y esto es lo que está pasando en Europa. ¿Cuál es el índice promedio de natalidad en países importantes de Europa? Francia, 1.8. Inglaterra, 1.6. Grecia, 1.3. Italia, 1.2. España, 1.1. Estos son los índices de natalidad de estos países. ¿Qué quiere decir? Que la cultura se está extinguiendo, o sea, ya no hay niños.
Sin embargo, las fábricas tienen que seguir produciendo. Europa no se ha vaciado, Europa sigue teniendo gente. ¿Y de dónde viene esa gente? Bueno, pues el 80% viene del Islam. Los islamistas están invadiendo Europa. Decía uno de los grandes dirigentes del Islam, decía: Alá nos está entregando Europa sin usar la cimitarra. O sea, ellos tienen que seguir produciendo y entonces están importando gente. Los europeos se reproducen en promedio a 1.35%, mientras que los musulmanes se reproducen una tasa de 8.1. 8 niños, punto 1 por familia musulmana, mientras que el católico en Europa se reproduce 1.35 por familia. Para darnos una idea de la gravedad del asunto en Europa, el 45% de los jóvenes menores de 20 años son musulmanes. En menos de 25 años, Europa será un continente musulmán. ¿Qué va a hacer ahí? Es irreversible. Dios tendrá que hacer algún milagro. Ahorita platicábamos quizás como el milagro guadalupano. Va a tener que haber algún milagro en Europa, porque es irreversible. Matemáticamente es irreversible. 45% de los jóvenes en París son musulmanes. Esto hace que en Francia en 35 años será una mayoría musulmana. Y bastaría ver todos los problemas que tienen nuestros hermanos cristianos en los países musulmanes, en donde ellos representan una minoría. ¿Qué ha pasado? No queremos reproducirnos. Las familias hoy han desarrollado este número de tener 2 hijos y la gente dice, los muchachos dicen: ya tenemos la parejita, padre. Y se acabó. Y eso, pues, los que tienen 2, porque algunos ya nada más tienen 1, algunos porque no pueden, otros porque no quieren. México pasó en 1960, nuestro índice de natalidad era de 6.4 y actualmente es solamente de 2.22. Dejamos de tener niños. No les interesa a las familias tener niños, no quieren batallar, no quieren desarrollar la cultura. Es mejor tener solamente 2, dedicarnos a viajar, así nos alcanza más el gasto, todo lo que este mundo nos ha metido en la cabeza. El resultado es este. Por eso la plática en donde amplío todo esto se llama un proyecto frustrado. El proyecto de Dios en el Génesis dice: sean fecundos, llenen la tierra y sométanla. Ese era el proyecto de Dios. Pero nosotros hoy hemos diseñado nuestro propio sistema, hemos diseñado nuestra propia sociedad, una sociedad en donde ya no caben los niños, en donde ahora los niños son sustituidos por las mascotas, perros, gatos y otro tipo de animales. Hoy los niños no tienen ya cabida en nuestras familias. Para esta conferencia que les digo que estoy preparando, que tiene diapositivas y todo este tema, pues fue realmente un problema grave encontrar familias de 3 niños o de 4 niños. No hay fotos. Revisen ustedes todos los panorámicos ahorita que regresen a su casa. Y fíjense en los panorámicos y en las revistas y en la televisión y vean si hay uno solo, uno, en donde haya una familia de más de 3. En ninguno. O sea, la mentalidad es 2. Y los niños van creciendo con esta mentalidad.
Tuvieron 2 hermanos, pues ellos van a tener 2 hermanos o a lo mejor uno nada más. Y todo esto genera una serie de problemas graves en las familias pequeñas. En las familias grandes sabíamos ayudarnos. El grandote tenía que ayudar al chiquito. Yo le llevo a mi hermana casi 10 años. Y entonces pues había que cambiarle pañales, no yo porque pues no soy apto para ese tema, pero mi hermana que es un año menor, pues atendía a mi hermanita y yo atendía a mi hermanito. Y todos teníamos que ayudar en la casa y se generaba una comunidad familiar. Una comunidad familiar. Hoy no hay comunidades familiares. Ayer estuve en Guadalajara dando una plática también ahí sobre otro tema y en ese tema yo les comentaba a propósito de cómo esta falta de niños en la casa va generando el aislamiento. Hoy los chiquillos a los 11, 12 años ya quieren andar con sus amiguitos. No sabemos hacer comunidad porque no tengo comunidad. ¿Con quién jugaba? Pues yo jugaba con mis hermanos, tenía muchos hermanos con quien jugar. Hoy ¿con quién juego? Pues juego con el Nintendo, hoy juego con la computadora, con el iPad y demás cosas. Hemos perdido nuestra humanidad, nuestro ser humano. Todo lo que Dios creó y pensó para nosotros, hermanos, lo hemos venido perdiendo porque no queremos ya ser familia. Hoy queremos ser un grupo de parejas, en el mejor de los casos, con cierta estabilidad y disfrutar de lo que esto nos pueda ofrecer, tanto en la parte económica como en la parte del placer. Basta. Ya se les olvidó a las parejas que una de las finalidades fundamentales del matrimonio es la procreación. Y con esto no quiero decir que tengamos que ser conejos. Una pareja debe de tener todos los que pueda, no los que quiera. Todos los que pueda. Y bueno, habrá factores que pueden en un momento dado impedir que pues una pareja pues tenga 1 o 2. Tengo unos buenos amigos que pues ella quería tener 5 o 6, tenía la posibilidad para hacerlo, pero ¿qué pasó? Pues resulta que tuvo una enfermedad, tuvieron que extirparle la matriz y se quedó con 2 nada más, ¿no? Y tengo otros muy buenos amigos que a los 3 años de casados, cuando estaban buscando embarazarse por primera vez, pues ella tiene un cáncer que en la matriz que hace que no pueda tener ni uno. ¿Cuántos puedo? No sé, los que puedas, todos los que puedas. En la plática, que les invito a que estén pendientes de esta plática, Un proyecto frustrado y sus consecuencias, ahí hablo más ampliamente de esto y de cómo ir saliendo de todas estas dificultades. Pero de qué es un problema y qué es un reto, hermanos, ahí lo tienen ustedes. Muchos de ustedes ya son de las generaciones que han tenido 2 y los muchachos que están aquí están pensando en tener 2. Y esto, con el paso del tiempo, nos va a llevar a lo que pasa en Europa y se extinguirá en nuestro México católico, se extinguirá completamente. Tendremos que empezar a importar otras culturas, tendremos que empezar a importar gente que empiece a traer niños porque nosotros ya no quisimos hacerlo. Otro reto que se nos presenta a las familias de este siglo es el tema de la tecnología y de la pornografía. El problema de la tecnología, que es muy útil, ahorita nos están viendo a través de María Visión, no sé en cuántas partes, miles de gente nos están viendo, seguramente se estará grabando, esto se podrá después reproducir en videos, en audios que podrán circular por miles de partes y el beneficio espiritual pues puede extenderse a miles de personas. Yo manejo este sitio de evangelización en donde pues diariamente enviamos a cerca de 300,000 personas el evangelio. En fin, la tecnología es muy buena, pero tiende también a aislarnos. Nos aísla en un mundo cibernético. No sé si aquí en Irapuato, pero ya por ejemplo en Monterrey, y yo ya lo había visto antes en Estados Unidos cuando vivía allá, hoy uno puede comprar el súper ya por internet, Soriana, H-E-B, las grandes firmas de estas cadenas comerciales, pues hoy entra a su página, quiero una cebolla, quiero dos manojitos de perejil, quiero 3 latas de esto, 1 kilo de carne, en fin, todo lo que necesite, y al día siguiente llega el camión con la caja, aquí está lo que pagó y se acabó. Se acabó la comunicación. Hoy puedo pagar la luz, el agua, el teléfono, el predial, todo lo puedo pagar por internet.
el cambio de mis placas, todo lo puedo hacer desde mi cajita. Ahí no necesito salir de mi casa, no necesito hablar con nadie. Hoy uno oprime un botón y dice, está usted hablando a la compañía telefónica fulana. Si quiere esto, presione 1. Si quiere el otro, presione 2. Si quiere el otro, presione 4. Yo les digo, quiero hablar con una persona, no con una máquina. ¿No? Ya el otro día me mandaron por internet un chiste a propósito de este tema de la cibernética, y entonces donde uno decía, va a llegar el tema en el que en la oración, pues dice, la oración no es como en nosotros, en donde dice, si usted quiere bendiciones, presione 1. Si usted quiere algo, presione 2. Si quiere hablar con un ángel, presione 3. Para hablar con Dios Padre, presione 4 y le harán una cita para dentro de 6 semanas, ¿verdad? Esa es la situación hoy de nuestro mundo, ¿no? Ya no hablas con gente, hoy hablas con máquinas. Para mí es bien común cuando me invitan a cenar y hay jóvenes, adolescentes en la casa, es bien común el pleito, y a veces los papás ya ni se meten en mayor problema porque estamos nosotros los adultos platicando y están los niños, generalmente 2, con sus celulares, ¿no? Chateando. Y a veces el papá le dice, oye, esto que el otro, y pues no le hace caso. En una ocasión le digo a uno de los papás, ten mi celular y mándale un mensaje y dile, pásame la sal. ¿No? Porque ya es la única forma en que se comunican, a través de sus aparatitos, ¿verdad? O sea, si no tenemos un aparatito como este, pues ya no podemos hablar con los jóvenes, ¿verdad? Hoy el WhatsApp y el no WhatsApp, y luego me entero de tantos y más medios, y qué muy bueno. Yo el WhatsApp lo uso mucho, es un medio de comunicación inmediato. Sin embargo, veo a la gente que está enviciada, WhatsApp, Facebook, Twitter y todas las demás redes sociales. En nuestro mundo, aislados. Está la pareja caminando, oye amor, te quiero mucho. Sí, yo también te quiero mucho. Oye, ¿no me das un beso? No se puede por aquí. ¿Cómo le hacemos? ¿Ah? Ya van caminando los dos por la calle, pero nos vamos habituando a esto. Es la forma habitual hoy de ir desarrollando nuestras relaciones. Las redes sociales van creando un vicio y una verdadera adicción. Allí en Evaluación Activa tenía una chica, todavía trabaja con nosotros, nada más que trabaja ahora por su cuenta y nos da ciertos servicios, y ella tuvo que verdaderamente en un proyecto espiritual no contestar, no estar viendo el Facebook, porque ella me comenta que en su misma oficina todos se comunicaban por el Facebook. O sea, la persona que estaba aquí a 3 metros le decía, le mandaba un mensajito por Facebook, entonces todo el tiempo estaban con el Facebook, todo el tiempo. Y un día yo preguntándole por qué no lo usaba, dice, padre, es que llegó a ser para mí una adicción, de tal manera que no podía vivir si no tenía el aparatito en mis manos. El problema de la adicción. Todo esto hace que los niños tengan celulares, que los papás les den un celular. No sé cuánto tiempo tengo, 1 hora o 45, ¿cuánto era? 1 hora, muy bien, 2 horas. No, es que hay veces que me dan 45 minutos y hay veces que me dan 1 hora, y yo estoy calculado para 1 hora y dije, híjole, ya vi, dije, me están haciendo presión acá. No, muy bien. Entonces, los niños hoy tienen sus celulares. Dice un estudio que hizo un periodista que se llama Luis Gui sobre el tema tecnológico, y dice, el 65% de los adolescentes entre 10 y 18 años cuentan con un celular en México. Y lo malo es que cuentan con un celular que se llama inteligente, es decir, en el que puedo tener internet, en el que puedo comunicarme con el mundo entero. Yo les digo mucho a los papás, pues principalmente a mi parroquia, porque es en donde más tengo contacto. Un niño, un muchacho, antes de los 15, 16 años, no puede tener un teléfono inteligente, debe de tener un celular. Y como les digo, sobre todo a los más pequeños, ¿no? El teléfono no es para que tú hables, sino es para que te hable tu papá y sepa dónde estás, porque pues no necesito tener saldo para que me hablen, necesito tener saldo para hablar. Entonces les digo, póngale 50 pesos de saldo, y cuando se te acabe, compadre, se te acabó. El teléfono no me lo apagues porque es para que yo te llame.
No es para que veas ahí a tus amiguitos, para que chatees, para nada. Habla por teléfono de la casa. Hoy todas las compañías telefónicas, viendo que ya no es negocio, hoy todas las compañías casi todas ofrecen llamadas ilimitadas. ¿Por qué? Pues porque nadie lo usa. Antes en la casa estaban restringidas porque te daban 20, 50 llamadas. Y ahí estaban los papás pendientes, ¿verdad? Oye, ya cuélgale, ¿no? Hoy el teléfono de las casas está desapareciendo y se está sustituyendo por el teléfono inteligente. Un teléfono que es una ventana a todo, a todo. Porque aquí no se pueden poner restricciones. El niño aquí, en un clic, abre un sitio pornográfico. No hay restricción. Puede haber restricciones en las computadoras de las casas. En los celulares, no. Y todo el mundo, ay, es que ahora es, imagínense, la primera comunión y le regalan un iPhone 6 a un niño de 10 años, 8 años, 9 años. ¿Ustedes saben lo que puede hacer ese niño con ese teléfono? El adolescente que está en la edad de la curiosidad. ¿Y dónde lo controlas? Lo trae consigo. Se mete al baño con él, va a la escuela con él, se mete en un callejón con él. Traes al enemigo en tu bolsa, les digo yo. Una tentación que difícilmente vas a poder superar. Y precisamente a propósito de este tema de los medios tecnológicos, electrónicos y de toda esta promoción destructora, la más grave es la pornografía. Por eso lo propuse ahorita en los teléfonos celulares. Les voy a dar otros números para que vean y les dé terror esto. Algunas estadísticas. Cada segundo, 3.075.000 usuarios están pasando por un sitio pornográfico. Cada segundo, 3.075.000 personas. Cada segundo, 28.258 usuarios de Internet son expuestos a imágenes pornográficas. Cada segundo, 372 usuarios de Internet están escribiendo términos de adultos en los motores de búsqueda. Cada 39 minutos, un nuevo video pornográfico se está creando en los Estados Unidos. La industria de la pornografía es más grande que los réditos de las compañías de tecnología más grandes, todos juntos. O sea, si sumamos las utilidades de Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix y Airlink, si juntamos las utilidades de todos ellos, la pornografía produce más utilidades que todos ellos juntos. ¿Quién paga eso? Sus hijos, que después serán esposos y después serán abuelos adictos a la pornografía. La palabra sex o sexo es la palabra más buscada en todos los motores de búsqueda. Simplemente en el 2006 está registrado que fue buscada la palabra 75 millones de veces, donde 414 mil millones de sitios tienen la palabra sex como un tag, como una clave de búsqueda. Prácticamente todos. 414 mil millones. Los 3 países que más producen pornografía son Estados Unidos, increíblemente Brasil, segundo lugar, y tercer lugar los Países Bajos. Se ha invertido. Brasil no circulaba en esto hace 20 años. El número 1 lo tenían los Países Bajos y ahora los Países Bajos están en tercer lugar. Y ya lo superó grandemente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque deja miles de millones de dólares. Vean este dato. En Estados Unidos durante 1988 se crearon 1.300 títulos de videos pornográficos, mientras que en el 2000 fueron 13.588. Más estadísticas de la industria. El tamaño de la industria es de más de 57 mil millones de pesos, de dólares, 50 mil millones de dólares. Solamente los Estados Unidos contribuye con 12 mil millones. Los ingresos en la pornografía, en otras estadísticas, son más que los ingresos generados por la ABC, la CBC y la NBC, que producen ellos 6.2 billones. Otro dato aterrador: la pornografía infantil genera
3,000 millones de dólares. La pornografía infantil, imagínense que es la perversión más grave que puede existir. Genera 3,000 millones. Hermanos, esto lo tenemos que afrontar nosotros. Es el mundo en el que estamos viviendo, es el mundo en que las generaciones, los chavos que están ahorita aquí, están viviendo, y es la que estos chavos después van a tener que enfrentar con sus hijos. O sea, esto es una cosa verdaderamente grave. Los adolescentes entre las edades de 12 a 17 años son los más grandes consumidores de pornografía, de acuerdo a estudios gubernamentales realizados en Estados Unidos. El 86% de los violadores convictos en los Estados Unidos han admitido ser usuarios frecuentes de pornografía. El 87% de los abusadores de niños y el 77% de los abusadores de niñas usaban regularmente pornografía fuerte. Esto es nuestra sociedad. Esto está en esta cosita. En esta cosita que tienen muchos de sus hijos. Ellos son los consumidores. Por curiosidad empezamos. También se empieza la drogadicción por curiosidad y poco a poco se va desarrollando la adicción. El otro problema son los videojuegos. Un nuevo estudio revela que los adolescentes se vuelven más agresivos hacia otras personas jugando durante años videojuegos violentos. Solo en el 2010 se vendieron 2.500 millones de videojuegos en el mundo. La cantidad de jugadores participantes online registrados para concursos internacionales de videojuegos es de 4.4 millones. Las ganancias reportadas por los videojuegos en el 2010 son de 18.500 millones de dólares. Los juegos que juegan sus hijos. Díganme, hermanos, si la familia no está en una verdadera crisis. Y es el mundo del que no nos podemos salir. Es en el mundo en el que tenemos que vivir, pero nosotros como cristianos católicos tenemos que afrontarlo. Los cristianos del primer siglo tuvieron que enfrentar al Imperio Romano, que vivía cosas semejantes a las que hoy nosotros tenemos que afrontar. Ellos la afrontaron con audacia y con decisión. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ir generando programas para la mujer para que no abandonen la casa, ir formulando proyectos de empleo temporal y empleo desde las mismas casas. Hace poco me invitaron a dar una conferencia a unos empresarios y les decía, hermanos, ustedes tienen que ir generando programas especiales para las esposas que tienen hijos, que trabajen en la mañana y luego el resto de la tarde la puedan hacer desde su casa con algunos intervalos de intervención en las computadoras. Tenemos que ir cambiando la mentalidad de las niñas, de nuestras jovencitas y decirles que fueron creadas para ser mamás y esposas, no para ser laboradoras ni trabajadoras, que esto es un accidente en la sociedad de nuestro tiempo, pero que no fuimos creados para esto. Necesitamos ir trabajando en la mentalidad de nuestras jovencitas para que ellas se convenzan de que su rol en la sociedad no es la de ser empresarias o trabajadoras, sino madres y esposas, y que es un accidente, y que puede ser que a ti te toque ese accidente, y habrá que ver entonces, cuando ya no lo vemos como normal, entonces vamos viendo cómo se puede resolver. Hay que volver a entender el rol de cada uno de los miembros de nuestras familias. Regresar, hermanos, al modelo bíblico de la enseñanza de los hijos, especialmente en sus edades iniciales. Hoy la psicología y otras ciencias han pervertido la forma como Dios nos ha indicado que debemos de educar a los hijos. Estos hijos luego serán adolescentes, luego jóvenes y luego formarán las nuevas familias. Todo nace de nuestra familia nuclear y esta familia nuclear es la que hay que cambiar, es la que hay que cristianizar, hay que volver al modelo bíblico de la familia.
y no al modelo que nos ha venido a proponer este mundo que está gobernado, como bien lo sabemos, y así lo dice la Sagrada Escritura, por el príncipe de este mundo. Así lo declara Jesús refiriéndose al demonio. Volver a ser familia, disfrutar de estar juntos. Disfrutar el estar juntos. Si no aprendemos nuevamente a estar juntos, entonces, ¿cómo vamos a ser familia? Hoy ya no sabemos estar juntos. Yo veo cómo mis sobrinos, ¿verdad? Tengo mis 4 hermanos casados, y mis sobrinos, desde que tenían 13, 14 años, en nuestras comidas familiares, ya querían irse con los amiguitos, a las plazas, a lo que hoy hacen los muchachitos. Yo me recuerdo en mi casa que las comidas pues prácticamente se extendían hasta la cena. Era el momento de platicar, el momento de convivir, era el momento de ser familia. Y entonces sacábamos el turista. ¿Cuántos de nuestros chicos no han visto ni siquiera un turista? No sé si todavía los vendan. Supongo que sí. Los juegos de mesa, las cartas, a jugar que la viuda y que el continental y que no sé qué tantos juegos jugábamos, y siempre estábamos en las jugueterías buscando los nuevos juegos de mesa, porque el domingo era el día de la familia, era el día de estar juntos, de ser familia. Estaba papá, mamá, era el día de pelearnos, porque no faltaba quien hiciera trampa, especialmente en mi casa, mi mamá, ¿verdad? Siempre fue una tramposa, ¿verdad? Se escondía las cartas, se guardaba las fichas, en fin, hasta que se llama, mamá, saca la carta que tienes ahí. No la tengo, saca la carta, ahí la tienes, ¿verdad? Ya sacaba la carta, ¿verdad? Ya la conocíamos. Pero eso era lo divertido, eso es lo que ahora recordamos con gran alegría. ¿Te acuerdas? Y pues mi mamá ya es una viejita de 91 años y todavía cuando nos juntamos a comer, todavía nos juntamos a comer 1 o 2 veces al mes todos nuestros hermanos juntos. Todavía recordamos aquellas hazañas. Todavía con todos nuestros sobrinos nos juntamos para ver, mi papá le gustaba mucho la fotografía y entonces tomaba fotos de todo. Cuando a él le gustaban no las fotos fijas, sino las transparencias. Y fíjense la mentalidad de antes, juntarse. Y decía, ¿por qué no la sacas? Es más fácil si la sacas la fotografía en papel, ¿no? Dice, no, porque eso no nos permite estar juntos. En cambio, ¿qué pasaba desde aquel tiempo? Tenía su proyector, sus transparencias, nos juntábamos todos y así se llamaba. ¿Cuándo nos juntamos a ver fotos? Entonces, ay papá, sácate las fotos de Acapulco y sácatelas de Veracruz y sácatelas de cuando fuimos acá y de cuando el festival, y queremos vernos cuando éramos niños. Y ahorita claro que mis sobrinos todavía seguimos haciendo eso. Ahora con palomitas y todo el asunto, ¿verdad? Y entonces vemos las fotos de cuando éramos chiquitos. Ay, mira mi tía Tere y mira mi tío Alejandro y mira mi tío Ernesto, y vamos aprendiendo a ser familia. A ser familia se aprende en la familia, en una familia grande. Cuando es un niño y una niña, pues pueden ser muy buenos amiguitos, pero yo jugar con una niña, no, yo tenía otros 2 hermanos con los que nos agarramos a moquetes, ¿verdad? Las niñas se juntaban y son súper amigas. Mis 2 hermanas son hiperamigas, salían juntas y grandes amigas. Aprendimos a convivir, aprendimos a ser familia. ¿Cómo? Siendo familia, regresando al modelo bíblico. Sean fecundos y multiplíquense. Sean fecundos y multiplíquense. Las familias pequeñas, lejos de toda la publicidad marciana esta que tenemos ahorita en nuestra sociedad, la familia pequeña no vive mejor. Les decía el día de ayer,
Una generación se considera aproximadamente entre 20 y 30 años. Este modelo cambió en 1960, les comentaba hace un rato. Es decir, llevamos más o menos poco más de 2 generaciones de este cambio, de esta evolución en la sociedad, en donde se cambió el modelo de educación. Si Dios quiere, para septiembre voy a sacar un ciclo de conferencias, 8 conferencias, sobre este cambio del modelo de educación. Entonces, a partir de 1960 arranca este cambio. Después de casi 60 años del cambio, pues se supondría que tendríamos una sociedad pero maravillosa, ¿no creen? Si este cambio que se propuso y que vino a sustituir toda la educación anterior, el que la mujer no saliera, el que la mujer fuera más recatada, la moda, la educación de los hijos, la disciplina, bueno, todo cambió. Si esto hubiera traído un beneficio a la sociedad, hermanos, hoy tendríamos niños súper educados. Y son una calamidad. Hoy no tendríamos tanto pandillerismo. Y abunda el pandillerismo. Hoy no tendríamos tantos problemas en las escuelas y los tenemos. ¿Qué quiere decir? Que el modelo no jala. Pero como les decía al principio, vivimos en una sociedad tan activa que nos va llevando tan rápido. Por un momento, piensen en esta pregunta. ¿Alguno de ustedes era realmente consciente de las problemáticas que les acabo de dar? ¿De la extinción de la cultura por falta de la procreación? ¿Alguien se había cuestionado y decir, ¿qué pasa si no tengo hijos? ¿Alguien se había cuestionado sobre el impacto de la tecnología, del aislamiento que produce? ¿Alguien se había preocupado de ver qué pasa cuando la mujer se sale de la casa? ¿Del impacto social que esto tiene? No somos conscientes de esto. Y por lo tanto, como decía en el principio, no actuamos en consecuencia. Y con esto, mis hermanos, no quiero decir que sea algo sencillo y simple. ¿Cómo vamos a hacer para que la mujer regrese a su casa? No es simple, pero cuando tú te lo preguntas, cuando tú te lo cuestionas, cuando tú dices, tengo que hacer algo, entonces se puede empezar a generar un cambio, porque ya eres consciente. Si tú traes un dolor, pero no le haces mucho caso, y no vas al médico, y luego se te quita, y no te vuelve a dar el dolor, y pasa el tiempo, y un día, pácatelas, te da el dolorón, y no te aguantas, y vas al doctor, y te hacen análisis, y te dicen, señor, tiene usted cáncer en el hígado, le queda probablemente 1 año de vida. Híjole, si cuando me dio el dolorcito, hubiera ido a ver, doctor, y si hubiera venido hace 2 o 3 años, se lo extirpamos y tendría el 80%, dicen los cancerólogos, que el 80% del cáncer es curable en sus etapas iniciales, el 80%. Pero si tú no sabes que tienes cáncer, ¿cómo te tratas? ¿Qué le pasó a Europa, hermanos? ¿Por qué no se dio cuenta que se estaban extinguiendo? Que en 35 años Europa va a ser una comunidad musulmana y ya no pueden hacer nada. Es irreversible matemáticamente. No hay nada que hacer. Claro que para Dios todo es posible. Tendremos que esperar un milagro. Nosotros estamos casi en el límite. ¿Qué vamos a hacer? Ya eres consciente. Podemos seguir en la indiferencia o decir, Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos sido irresponsables con el don de la vida. O podemos seguir siendo irresponsables en el don de la vida. Perdón porque hemos cambiado el rol del hombre y la mujer. Chicas, dispénsenme. Hay que cambiar del pensamiento. O nuestro México, nuestra sociedad, nuestra cultura, se extingue, se muere. Son datos estadísticos. Tiene que ver con la generación de la vida. No lo invento. Ocurre.
¿Qué vamos a hacer? Pues primero, regresar al modelo bíblico de la familia, regresar a lo que dice la Escritura, sean fecundos. La mujer, dice el Salmo 128, la mujer como vid fecunda en medio de sus hijos como racimos de uvas alrededor de su mesa. Esta es la bendición, dice el salmista. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, es decir, esta es la bendición del hombre que ha decidido hacer las cosas como Dios se las propone, como Dios se las pide, no como uno quiere, no como el mundo se lo propone, porque sabemos que el príncipe de este mundo lo que quiere es destruir tu vida, quiere destruir tu familia, quiere destruir nuestro corazón, quiere destruir el proyecto de Dios. Dios quiere que seas feliz y el mundo te dice que seas feliz de una forma y Dios te dice de otra. Y hoy desafortunadamente le hacemos caso al mundo. Resultado, la infelicidad. Como hemos visto, el pecado ejerce sobre nosotros una fuerza que destruye nuestra vida. Te esperamos en nuestro próximo episodio, en el que el Padre Caro nos hablará de la solución que Dios propone para tu vida. Este fue un programa de Radio Mundo Católico, Pensando en Ti.